meva ponència he tratat 3 temes, i era el càncer com a malaltia mediambiental, el que són els plàstics, microplàstics i nanoplàstics, i després quines actuacions personals podíem fer per a disminuir els efectes adversos dels microplàstics en la salut humana. En realidad, en una mesa redonda, yo que he venido un poco a dar la visión que se tiene desde el ámbito de lo forense. Mi trabajo fundamental es la investigación de delitos ambientales para los juzgados y las fiscalías de la Comunidad Valenciana. Pues todo el tema de plásticos también entra en el ámbito de preocupación del Código Penal, porque hay mucho tráfico de sustancias o de plásticos y de material reciclado. Jornada se basaba un poco en la conferencia del doctor Ferris, ¿verdad? Salud y microplásticos, y yo he participado en el debate un poco desde la visión, en mi opinión, de que es muy importante la sociedad civil y es muy importante la proactividad para cuidar nuestro entorno, y sobre todo en el tema del uso de los plásticos, para no utilizar tanto material plástico, tanto plástico de un solo uso que estamos viendo que termina en nuestro entorno, en el ecosistema, y afecta al final a nuestra cadena alimentaria y a nuestra propia salud. Lo principal es que los plásticos tienen su parte positiva, pero también tienen su parte negativa, que nos afecta directamente a la salud, pero no solo, también afecta a la salud de los ecosistemas, que indirectamente también nos afecta. Y que hay algo de legislación incipiente, pero que todavía queda mucho trabajo por hacer para legislar y reutilizar de una manera racional los plásticos sin que nos afecten en la medida de lo posible a la salud y a los ecosistemas. Las conclusiones que me llevo de la jornada son que todavía queda mucho por trabajar, son esperanzadoras porque hay muchos profesionales intentando visibilizar la problemática, y que, como siempre, la base de todo es la educación ambiental para poder llegar a la sociedad y notar realmente el cambio. Cada uno ha aportado un punto de vista necesario a este tema tan amplio que hemos tocado hoy, porque cada uno a nivel profesional pienso que toca las principales materias que tenemos que ahora mismo ponernos las pilas y ya para desarrollar a partir de ahí todo lo que es una solución interdisciplinar.